Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 31 de estructura y función, donde vamos a estar comenzando a estudiar el sistema endocrino que corresponde a la unidad 18 de nuestro programa analítico, en donde vamos a hablar, decíamos, del sistema endocrino, de los conceptos de lo que es una hormona, qué órganos producen esas hormonas en este sistema integrado, que es el sistema endocrino, y que es el segundo de los sistemas de control de nuestro organismo. Es decir, nosotros tenemos dos sistemas de control, uno es el sistema nervioso y otro es el sistema endocrino, que ambos trabajan de manera coordinada para controlar todas las funciones de nuestro organismo. Y acá en estas clases entonces vamos a ir viendo las distintas hormonas que poseemos, qué órganos las producen y qué hacían a rasgos generales, qué aspectos de nuestro cuerpo humano o metabolismo o función están controlando. El sistema endocrino es un sistema que está, como nos dice acá, comunicando, controlando y coordinando el funcionamiento del organismo. Es decir, participa en todos los procesos del organismo, si bien no nos demos cuenta. Sí, nos damos cuenta de sus funciones, por ejemplo, cuando hay deficiencias. Por ejemplo, en la hormona de crecimiento, cuando no hay un desarrollo adecuado. Por ejemplo, en la pineal, cuando está alterado los ciclos del sueño, no podemos dormir o descansar bien. La tiroides, que tiene mucho que ver con la velocidad a los cuales se procesan o se realizan los procesos metabólicos. El timo, con ese sistema inmune. El páncreas, por ejemplo, en la diabetes, cuando no funciona bien. Y bueno, ovarios y testículos en la producción de las células sexuales, así como lo que es todo la libido sexual, las cápsulas suprarrenales o las glándulas suprarrenales, que tienen que ver con las reacciones del estrés agudo y estrés crónico, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina. Bueno, todas esas funciones que van siendo coordinadas por el sistema endocrino en función también de lo que le provee el sistema nervioso. Y vamos a ver también repasar dos conceptos, que era el de secreción externa y secreción interna, que el sistema endocrino ya vamos a ver que está relacionado con esas secreciones internas. Bien, entonces uno de los conceptos fundamentales que tenemos que ir incorporando es que el sistema nervioso y el sistema endocrino actúan de manera coordinada y juntos para controlar o coordinar las funciones de todos los aparatos de nuestro organismo, los aparatos y los sistemas. Y vamos a recordar que, como vimos en el cuatrimestre pasado, este sistema nervioso actúa a través de impulsos nerviosos, es decir, genera cambios en el potencial de membrana, genera potenciales de acción, que estos son conducidos por los axones de las neuronas. Mientras que el sistema endocrino, su forma de acción es a través de mediadores a los que vamos a llamar hormonas. Y estas se producen en distintas partes del cuerpo, o sea, en regiones específicas, pero que van a actuar no en ese sitio, sino en un sitio distante, regulando la actividad en otras partes del cuerpo. Entonces, estas hormonas son producidas por células o glándulas endocrinas. Pueden ser células individuales endocrinas, como hemos visto en algunos casos del tubo digestivo, y otras por glándulas endocrinas, que son órganos específicos donde se generan hormonas. Vamos a ver entonces cuáles son las similitudes y las diferencias entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. En el sistema endocrino, nervioso, las moléculas mediadoras son los neurotransmisores, que van a actuar en un sitio cercano al de la liberación. Recuerden que la neurona libera el neurotransmisor a través de las vesículas sinápticas, que difunden en un espacio sináptico muy cortito hacia la neurona postsináptica o la célula sobre la que va a actuar, que pueden ser células musculares, lisas, cardíacas o esqueléticas, algunas células de las glándulas o otras neuronas. En cambio, en el sistema endocrino, la molécula mediadora es la hormona, que pueden estar distribuidas en distintas partes del cuerpo, y estas hormonas llegan a través de la circulación sanguínea. Entonces el sitio de acción es lejos del sitio de liberación, que es lo más habitual, y se van a unir a receptores
dentro de lo que se llama la célula blanco, la célula diana, es decir, la célula que va a recibir la hormona, tiene que tener una molécula que la reconoce, que es un receptor. Entonces, con respecto también acá hay una diferencia entre sistema nervioso y endocrino, que este actúa sobre todas las células del cuerpo. En cambio, el sistema nervioso solo tiene células dianas, son las musculares, las glandulares u otras neuronas, mientras que estas puede actuar sobre células del hígado, del corazón, del sistema digestivo, del tubo digestivo, de los riñones, o sea, va a afectar a todas las otras células de los parénquimas de los distintos órganos. El tiempo de comienzo de acción en el sistema nervioso es en milisegundos, muy breve, milésima de segundo, mientras que en el sistema endocrino el tiempo de acción es mucho más lento, siempre es más lento, va a llevar de segundos, que puede ser segundos a horas o días incluso, o sea, puede tardar hasta un par de días en manifestarse la acción de la hormona. ¿Cuánto dura la acción? Generalmente muy breve en el sistema nervioso, es decir, el sistema nervioso es muy específico y rápido y acotado. En cambio el sistema endocrino es más lento, es más amplia su acción y suele durar segundos a días. Es decir, su acción es muy larga. Hay algunas hormonas como la hormona del crecimiento, puede durar días, mientras que otras hormonas como la insulina tienen cambios más graduales, quizás en 1 o 2 horas ya pueden volver a sus valores normales. Estas dos formas de acción que tiene el sistema nervioso y el sistema endocrino no son sistemas aislados, sino que son sistemas integrados. Son sistemas que se interrelacionan y que actúan de manera, decíamos, coordinada para cumplir sus funciones. ¿Sí? Uno es, si bien es más lento, pero se coordina con el sistema nervioso y el sistema nervioso incluso regula al sistema endocrino. Entonces ambos están trabajando juntos y a veces esto incluso forman un sistema mucho más grande, un supersistema, que sería ese sistema neuroendocrino y que influye en mucho de las funciones corporales, así como de nuestro comportamiento y en las distintas situaciones que nos ocurren a nivel de organismo. Para recordar algunos conceptos que hemos visto en clases, en las clases anteriores, en las a nivel de tejido, cuando hablábamos de ese nivel de organización tisular, habíamos visto que existen dos tipos de glándulas, las glándulas exócrinas, y que ya hemos visto sobre todo en el sistema digestivo, donde vamos a encontrar un montón de glándulas exócrinas, que el concepto de glándula exócrina era que sus productos, lo que están generando, o sea, las células que secretan el producto, lo hacen hacia conductos que lo van a llevar estas secreciones hacia la cavidad corporal, a la luz de un órgano, al espacio hueco de un órgano, o sobre la superficie del cuerpo, como por ejemplo las glándulas sudoríparas o las glándulas lagrimales. En cuanto, por otro lado, el segundo tipo de glándulas que existían son las glándulas endócrinas, donde las secretan sus productos, que son las hormonas, hacia el líquido intersticial, que va a rodear estas células. Y entonces luego las hormonas difunden hacia los capilares sanguíneos y a través de la sangre van a ser llevados a las distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces, y luego esas hormonas van a actuar sobre las células que como les decía, que tengan el receptor específico para esa hormona. Es decir, van a actuar sobre las células blanco donde tengan su receptor. Si las células no, o sea, no es que actúan sobre todas las células del organismo, actúan sobre aquellas células que tienen receptores específicos. Así como los neurotransmisores actúan sobre las neuronas que tienen su receptor específico. Bien, entonces esas son, y tenemos que recordarlo, las dos diferencias fundamentales entre glándulas exócrinas, que son las que participan fundamentalmente en los procesos de secreciones externas hacia los órganos, como la del tubo digestivo, la del estómago, intestino grueso, intestino delgado, o el páncreas exócrino. Recordemos que el páncreas exócrino genera esas secreciones que son los jugos pancreáticos, que van a salir hacia el duodeno, o la bilis en el hígado, que va a ser secretada para terminar de, o solubilizar las grasas. En cambio, en las glándulas endocrinas, esas secreciones hacia el líquido intersticial para que entre en la circulación sanguínea y sea distribuida a todos los órganos o a todo el organismo, al cuerpo, y actúe sobre aquellas células que lo reconocen de manera específica. Bien, ahora el sistema endocrino, vamos a ver, está compuesto por las glándulas endocrinas y
a los acúmulos de células secretoras de hormonas en los distintos órganos. O sea, hay órganos que son específicamente endocrinos y solo, o sea, su función es casi exclusiva es la de secretar hormonas, mientras que hay grupos de células endocrinas en órganos que son por ahí secretores exócrinos, como el páncreas, y o sea, el páncreas tiene una parte exócrina que secreta los jugos pancreáticos y una parte endocrina que secreta hormonas a la circulación sanguínea. Bien, entonces, las glándulas endocrinas, estos son conceptos y temas que tenemos que saber muy bien. Así como, o sea, cuáles son las glándulas endocrinas y los acúmulos de células endocrinas en otros órganos, y qué hormonas secretan cada una, y ya vamos a ir viendo y qué hace cada una de estas hormonas, al menos a grandes rasgos, que es lo que tenemos que estudiar en este curso. Dentro de las glándulas endocrinas entonces tenemos la hipófisis ubicada en la cavidad craneal, la tiroides ubicada al nivel de nuestro cuello, las paratiroides también por detrás de la tiroides, las glándulas suprarrenales por encima de cada uno de los riñones, tenemos acá le pone cápsulas suprarrenales, y la glándula pineal también ubicada en el cerebro. Acá nos está indicando la pineal un poquito más por detrás de lo que es el tálamo. Y después tenemos células secretoras que secretan hormonas. Entre ellas vamos a ver, por un lado, el páncreas, lo que llamamos páncreas endocrino, no el páncreas exócrino. Los riñones, que también secretan algunas de las hormonas que afectan nuestro medio interno, el estómago, el intestino delgado. Hemos visto esas hormonas que participan en las secreciones digestivas. El timo, que también se encarga de secretar, lo vemos acá, algunas hormonas necesarias para el desarrollo del sistema inmune. Y también tenemos algunas zonas del cerebro, que es el hipotálamo. El hipotálamo es la principal zona del cerebro encargada de controlar al sistema endocrino. Y por otro lado, los órganos sexuales, los que producen aquellos que producen células sexuales, los ovarios y los testículos, que también además de producir los gametos, también producen hormonas de tipo sexual. Entonces estos también son otros de los órganos que tienen funciones, tienen un tipo de funciones, pero además tienen funciones endocrinas. Entonces, bueno, vemos que existen dos tipos de componentes del sistema endocrino: las glándulas endocrinas y las células endocrinas, que están ubicadas en otros órganos no necesariamente endocrinos. En la diapositiva vemos en mejor o en más detalle dónde están ubicadas las glándulas endocrinas y los órganos que contienen. Acá por un lado tenemos los órganos o las glándulas propiamente dichas endocrinas, que son en el cerebro. Vamos a encontrar la hipófisis, ubicado en esa depresión del hueso esfenoide, que es la silla turca, y la glándula pineal, ubicada por detrás del tálamo. Mientras que acá tenemos el hipotálamo, que es otra zona donde también se producen hormonas, aunque son liberadas a la altura de la hipófisis. Luego tenemos a la altura del cuello la glándula tiroides. Por detrás, como vemos acá, las glándulas paratiroides, que son 4 pequeñas, muy chiquitas, ubicadas detrás de la tiroides, en la parte posterior del cuello. ¿Sí? Acá estamos viendo una parte posterior. Las glándulas suprarrenales, que estarían en esta zona, ubicadas, o sea, son glándulas ubicadas por encima de los riñones, ahí en contacto, como vemos, con la parte de abajo del hígado, el vaso, el estómago. Tanto, o sea, hay dos glándulas suprarrenales, izquierda y derecha. Bueno, y acá decíamos la pineal. Y después tenemos órganos y tejidos que contienen glándulas endocrinas, es decir, células que secretan hormonas o células endocrinas. Y entre esto encontramos, bueno, el hipotálamo, que no es una glándula endocrina, el timo, ubicado a la altura acá en el mediastino, el páncreas, por detrás del estómago, como ya vimos en las clases pasadas, que tiene un páncreas exócrino y un páncreas endocrino.
Los ovarios en las mujeres, los testículos en el hombre, los riñones que también secretan hormonas relacionadas con la eritropoyesis, recuerdan la eritropoyetina, el estómago secreta hormonas relacionadas con la parte digestiva, el intestino delgado también lo mismo, la piel secreta algunas de las hormonas, acuérdense de la vitamina D también, que si bien está clasificada como vitamina, funcionalmente es una hormona, el corazón que secreta hormonas relacionadas con la circulación, y el tejido adiposo que también secreta hormonas relacionadas con el funcionamiento del sistema digestivo, la sensación de saciedad o de hambre. Y también tenemos por último la placenta, que en las mujeres cuando están gestando también secretan las hormonas que mantiene el desarrollo del feto y el mantenimiento en sí de la placenta y del embrión que se está gestando. Ahora, ¿qué componentes vamos a encontrar en un sistema endocrino en rasgos generales? O sea, los componentes principales van a ser una fuente, es decir, las células que estén ubicadas en un órgano o en un tejido endocrino, que son los que producen las hormonas en sí. Luego tenemos un medio de transporte, que es la sangre, que tiene que ver con el transporte de la hormona, la concentración con la que se va a producir, y además con el clearance es la limpieza o el aclaramiento de esa hormona, ya que las hormonas tienen un tiempo de vida en circulación y luego son retiradas, por eso tiene que ver la velocidad, la forma y el lugar. Un sitio donde actúa, es decir, hay una fuente, un medio de transporte y un órgano o tejido blanco, que es donde se va a producir la respuesta. Y después, por último, tenemos un medio de regulación, es decir, la síntesis, almacenamiento y la secreción de las hormonas respectivamente está regulado, ya sea por el producto final que van a secretar algunos órganos blancos, o también por la concentración de algún metabolito en el cual participa la hormona, como por ejemplo el calcio. El calcio está regulado a nivel hormonal, o el sodio o la cantidad de agua. Entonces, estas distintas hormonas que participan en esos procesos, están reguladas, ya sea porque o bajó o subió alguno de estos metabolitos, o también porque bajó o subió la hormona en sí. Ya vamos a ir viendo los mecanismos de regulación. Pero fundamentalmente tenemos 4 componentes: un sistema de regulación, una fuente de estas hormonas, un medio de transporte que es la sangre, y un órgano o tejido blanco. ¿Qué funciones tienen las hormonas? Entonces, fíjense que son 4 funciones. Ayudan a regular que la composición química y el volumen del medio interno, es decir, regulan el líquido intersticial, el metabolismo y el balance energético. Acuérdense que esto tiene mucho que ver con las hormonas tiroideas, las hormonas de crecimiento. Ya vamos a ir viendo más en detalle esas. La contracción del músculo liso y de las fibras musculares cardíacas. Recuerden que la adrenalina, la noradrenalina, cuando se liberan, van a influir, que se liberan ¿de dónde? De las glándulas suprarrenales, van a influir sobre la velocidad o la contracción de los latidos del corazón, y también las hormonas que durante el proceso digestivo se van liberando para favorecer el peristaltismo, por ejemplo. También regulan las secreciones glandulares. Muchas glándulas, sobre todo en el sistema digestivo, están reguladas también por hormonas. Si se libera más la gastrina sobre el ácido clorhídrico, la pepsina, la colecistoquinina y todas ellas sobre las secreciones pancreáticas y las secreciones biliares. Algunas actividades del sistema inmune también, recordemos que, por ejemplo, una de ellas, la vitamina D, tiene que ver con el sistema inmune, las interleuquinas tienen que ver también con el sistema inmune, las hormonas producidas por el timo que ayudan a madurar las células, los linfocitos de tipo B. Entonces, todas esas por eso ayudan a regular todos estos aspectos. Por otro lado, controlan el crecimiento y el desarrollo. Fíjense, acuérdense de las hormonas sexuales, la testosterona, la progesterona, en la mujer y en el hombre, cómo cambian el desarrollo cuando llegan a la pubertad.
regulan la función de los aparatos reproductores, es decir, estos comienzan a funcionar con la pubertad a partir de que empiezan a secretar las hormonas sexuales. Y por otro, también ayudan a establecer los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son los ritmos que tiene nuestro cuerpo, por ejemplo, por qué tenemos sueño de noche y por qué estamos despiertos durante el día. Tienen que ver mucho con los metabolismos o la secreción de hormonas por parte de la glándula pineal, la melatonina, que se secreta más durante la noche e induce el sueño, así como bueno, el cortisol, que se secreta más antes de despertar, en el momento de la salida del sol, con la caída también de la secreción o de la concentración de la melatonina, lo cual lleva a un aumento de azúcar en sangre por la mañana, con lo que como una preparación del cuerpo para iniciar el día. A su vez que al bajar la melatonina también el cuerpo ya empieza a despertar. Sí, entonces bueno, vemos que esos ritmos circadianos que se van cumpliendo no son los únicos ritmos circadianos, hay muchos ritmos circadianos, pero este es el principal, digamos, así como durante el día va a haber momentos en el cual estamos más preparados, por ejemplo, para hacer una mejor digestión, para hacer mejor el ejercicio, para tener momentos de descanso en los cuales las hormonas no están tan elevadas en sangre. Entonces, bueno, todo eso, esos son ritmos circadianos que están determinados por los niveles de distintas hormonas. La insulina, el glucagón, el cortisol, como les decía, la melatonina, son todas hormonas que van a estar afectando los ritmos circadianos y no están siempre presentes en la misma cantidad en nuestro organismo. Bien, entonces, ¿cuáles son las características del sistema endocrino? Como ya habíamos dicho, estos trabajan con el sistema nervioso de manera coordinada. Y ahí vamos a ir viendo cómo es ese sistema de coordinación, pero ya vamos diciendo cada vez más en tema, hablando de que el sistema nervioso van a estimular o inhibir secreciones de hormonas por el sistema endocrino. Es decir, el sistema nervioso controla al sistema endocrino. Sabíamos que el sistema endocrino siempre va a actuar con mayor lentitud que el sistema nervioso. La secreción de estas hormonas se produce en pulsos pequeños, es decir, cuando se estimula la glándula a que secrete la hormona, esta la hace por pulsos, se va a arrancar, va a tener un punto donde va a haber mayor frecuencia de liberación, lo cual va a aumentar la concentración de esa hormona en sangre y luego va a disminuir. Y esto está regulado, o sea, puede ser por ritmos circadianos o por la misma, o por los productos, etcétera, que se va liberando. Ya vamos a ver, dependiendo del mecanismo de regulación. Si no se produce la estimulación, la concentración de la hormona en sangre va disminuyendo, ya que ésta se va inactivando y se va excretando. Es decir, la hormona se inactiva y luego se excreta. Generalmente se inactiva en el riñón, en el hígado y se elimina o excreta por el riñón. Entonces, las hormonas van a estar actuando a medida que estén en sangre, es decir, cuando empiezan a desaparecer en sangre, su acción empieza a bajar. ¿Por qué? Es decir, eso está relacionado entonces la acción de la hormona con su concentración en sangre. Entonces, mientras permanezca en sangre, van a seguir ejerciendo actividad sobre sus órganos blancos y a medida que vaya siendo inactivada en el hígado y luego excretada por los riñones a través de la orina, entonces estas hormonas dejan de tener efecto. ¿Sí? Entonces se liberan por pulso, ese pulso va a depender de los estímulos externos que reciban las distintas glándulas a través también del sistema nervioso que está controlando la síntesis y la liberación de las hormonas, y estas van a ejercer su efecto siempre y cuando estén presentes en la sangre. Bien, ahora, ¿qué rol tienen los receptores hormonales? Vamos a ver que la hormona puede estar o está presente en la circulación sanguínea y con ello va a llegar a todas las partes del organismo, pero solo va a afectar a algunas células específicas. Es decir, ¿por qué afecta a algunas sí y a otras no? Ya puede ser en el mismo tejido o en distintos tejidos, si bien va a estar distribuida en todo el organismo. Bueno, eso depende de los receptores hormonales. Entonces, las hormonas van a llegar a su célula específica. Bueno, esta es la célula endocrina que está liberando hormonas a la circulación. En la circulación las está llevando a todo el organismo y de ahí llega el líquido intersticial y va a interactuar
con esta célula. ¿Por qué con esta? Porque tiene un receptor específico para esta hormona. O sea, los receptores son proteínas o glucoproteínas que reconocen de manera específica una determinada hormona. Ahora, no todas las células expresan ese receptor en todo momento. Eso puede cambiar, depende de las condiciones. Pero, o sea, vamos a ver que algunas hormonas de la hipófisis, como la hormona que actúa sobre la tiroides, sus receptores están casi exclusivamente ubicados en la tiroides. Entonces, por eso esa hormona, la TSH, que se la llama tiroestimulante u hormona estimulante de la tiroides secretada por la hipófisis, va a ir casi específicamente a la tiroides, y en la tiroides esa hormona se va a unir a su receptor y va a ejercer la acción que debe ejercer, que es, por ejemplo, secretar, que la tiroides secreta las hormonas tiroides, las llamadas T3 y T4. Entonces, solo las células blanco o diana de una determinada hormona tienen los receptores que se unen y reconocen esta hormona, y a partir de esa unión va a generar un cambio en la célula que va a ejercer un efecto o va a ejercer de efector, ¿sí? Esto es distinto a lo que decíamos en el sistema nervioso, donde el neurotransmisor se libera y actúa en la membrana de la célula o de la neurona que está ahí nomás localizada en la hendidura sináptica, a unos pocos nanómetros de distancia. En cambio acá, fíjense que va a toda la circulación. Hay tres tipos de mecanismos de acción, o sea, se reconocen, ¿no?, que puede llegar a actuar la hormona. Que si bien decíamos, bueno, el que dimos en la diapositiva anterior es el mecanismo clásico, donde la hormona actúa sobre células remotas. Este es el mecanismo de hormonas que se las llama circulantes. Pero también las hormonas pueden actuar de manera local, es decir, parecido a lo que pasa en el sistema nervioso, pero con células que estén más cercanas, así como pasaba, vieron en el tubo digestivo, donde algunas células de las mismas de las glándulas secretaban hormonas como la gastrina, que iban a estimular la síntesis de ácido clorhídrico, o sea, sobre el mismo tejido. Bueno, estos son los mecanismos hormonales locales, en el mismo tejido ejercen su efecto, entonces eso se lo llama acción parácrina. ¿Por qué? Porque la liberación de esta célula glandular endocrina va a generar una acción sobre las células que están en el mismo tejido. Este mecanismo se lo llama parácrino, porque la hormona no pasa a circulación, sino que está dentro del líquido intersticial, va a interactuar con la célula más cercana. Otra forma de acción de las hormonas en sí se lo llama autócrino. ¿Por qué? Porque la liberación de la célula endocrina de la hormona va a actuar sobre receptores que están localizados en la misma célula. Es decir, que la célula libera la hormona y se estimula a sí misma o se inhibe a sí misma, depende del efecto que tenga esa hormona. Entonces, ese mecanismo se lo llama autócrino. Y tenemos entonces la acción a distancia, la acción típica de las hormonas circulantes, y las hormonas locales, que pueden actuar por mecanismos parácrinos y por mecanismos autócrinos. Y esas son las tres formas que tiene una hormona de actuar sobre células lejanas o células cercanas. Ahora, desde un punto de vista químico, las hormonas se clasifican en dos tipos de hormonas: las hormonas liposolubles, porque se disuelven en grasas, y las hormonas hidrosolubles, que son solubles en medios acuosos, es decir, en el plasma sanguíneo. Entonces, las hormonas liposolubles, o sea, es importante que sepamos esta gran clasificación. O sea, hay hormonas que son solubles en grasas, o sea, liposolubles, y hormonas que son solubles en agua, hidrosolubles. Dentro de las liposolubles vamos a encontrar las hormonas esteroideas, que están formadas a partir del colesterol. Es decir, el colesterol es una sustancia necesaria y fundamental en toda nuestra fisiología. Por un lado, sirven para regular o sea, forman parte de la estructura de las membranas plasmáticas, regulando su fluidez, y por otro lado se utilizan las hormonas esteroideas, es decir, el colesterol esteroideo, quiere decir derivado del esteroide, que es el colesterol. Se utiliza ese colesterol como esqueleto para fabricar las hormonas esteroideas, o sea, hay muchas de ellas, ya vamos a ir viendo.
Acá, por ejemplo, tienen la estructura de la aldosterona derivada de este esqueleto de 4 anillos que es el colesterol. Otras hormonas liposolubles que vamos a encontrar son las hormonas tiroides, que se llaman triiodotironina y la tetraiodotironina, que son estas que estamos viendo acá, derivadas de un aminoácido que es la tirosina. Fíjense que va a haber dos anillos de estos anillos que derivan de la tirosina fusionados, lo cual hace que sean unas hormonas muy liposolubles, y estas son las que llevan el yodo. Acá tenemos, fíjense que la tetraiodotironina, tetra quiere decir 4, yodo, entonces tiene 4 iodos ubicados en estos anillos, y la triiodotironina tiene 3 iodos unidos. Es decir, acá es donde todo el yodo que nosotros consumimos se va a fijar en estas hormonas de la tiroides, que son la T3 y la T4. Y un tercer hormona liposoluble es ese gas que es el óxido nítrico, sintetizado a partir de la arginina, sobre todo en el endotelio vascular. El óxido nítrico, si bien acá no está aclarado, sí lo aclara en el libro y está bueno porque el óxido nítrico es una hormona y a su vez también es un neurotransmisor. Cumple dos funciones, así como también lo cumplen la adrenalina y la noradrenalina. Si se libera a la circulación es una hormona, si se libera por el sistema nervioso es un neurotransmisor. Bueno, no nos extendemos en eso. El óxido nítrico entonces también genera, o sea, va a estar presente como un vasodilatador en el endotelio vascular y es sintetizado a partir de un aminoácido que es la arginina. O sea que fíjense que los aminoácidos, algunos de ellos participan en la síntesis, o sea, y siempre vamos a verlos, sobre todo, bueno, también de hormonas liposolubles. Las hormonas tiroides derivan de la tirosina y el óxido nítrico, que es un gas, deriva de la arginina. Dentro de las hormonas hidrosolubles vamos a ver que hay de 3 o 4 tipos. ¿Por qué les voy a decir 3 tipos? Bueno, en el libro también se los aclara. Tenemos hormonas, o sea, hidrosolubles, tenemos las hormonas la adrenalina y la noradrenalina, que pueden ser también neurotransmisores. Están formados también a partir de la tirosina, pero no son dos anillos fusionados, sino que queda un solo de estos anillos y además se le agregan grupos oxidrilo. Se le elimina el carboxilo y queda un grupo, una amina. Por eso se la llama catecolaminas, o aminas biógenas también se les dice. Entonces, estas son derivadas de un aminoácido, que en este caso también es la tirosina. Pero también existen otras hormonas hidrosolubles como la histamina, que liberan los mastocitos en los tejidos y que tiene que ver con, o sea, deriva del aminoácido histidina. O sea, la histamina es un derivado de la histidina y es una hormona secretada por los mastocitos y también por las plaquetas. Y después tenemos la serotonina y el triptofano, que se sintetizan a partir, la serotonina no, la serotonina y la melatonina, perdón, que se sintetizan a partir del aminoácido triptofano. Es decir, los órganos o los tejidos endocrinos sintetizan a partir del triptofano la serotonina y la melatonina. Vieron que yo le dije que en la glándula pineal se secreta o se fabrica y se secreta la melatonina, y la serotonina también es fabricada por las células del epitelio glandular del tubo digestivo. Es decir, hay serotonina que se sintetiza como neurotransmisor en el sistema nervioso central, pero también hay serotonina que se sintetiza a nivel del tracto gastrointestinal, y esa serotonina termina en las plaquetas y va a participar de los mecanismos de cuando las plaquetas se empiezan a agregar de esa serotonina que se liberaba. Esa serotonina no es fabricada por la plaqueta, sino que la capta en la circulación de lo que liberan las células del tracto gastrointestinal. Entonces, bueno, tenemos hormonas derivadas de aminoácidos, de adrenalina y noradrenalina, histamina, dijimos, serotonina y melatonina. Después tenemos hormonas peptídicas, o sea, hormonas que son péptidos cortos. Entre estos tenemos la oxitocina, que es la que estamos viendo acá,
y la antidiurética. Bueno, la oxitocina, fíjense que es una hormona peptídica porque tiene 9 aminoácidos que la están formando, que acá hay un puente disulfuro entre el primer aminoácido y el sexto aminoácido. Entre dos cisteínas hay un puente disulfuro. Bueno, y esta está formada por 9 aminoácidos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Cisteína, tirosina, isoleucina, glutamina, ácido aspartico, cisteína, prolina, leucina, glicina. Esa unión de 9 aminoácidos forma una hormona peptídica que es la oxitocina. Algo parecido pasa con la hormona antidiurética, la ADH, aunque con otra secuencia de aminoácidos. Y después tenemos hormonas proteicas, que son cadenas mucho más largas, bueno, de aminoácidos, pueden tener entre 20 hasta 50 aminoácidos. Y acá tenemos como ejemplos típicos las hormonas, la insulina, la hormona del crecimiento, en donde vemos que también hay varios puentes disulfuro, por ejemplo, entre la insulina, tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, aunque igualmente derivan de un mismo origen, de un mismo polipéptido que luego se corta. Y bueno, estos son los ejemplos típicos de estas hormonas proteicas. Y hay un tercer o cuarto, podríamos decir, tipo de hormonas hidrosolubles, que son las llamadas eicosanoideos. Los eicosanoideos son, lo van a ver en el libro, derivan de un ácido graso que es el ácido araquidónico, o de los ácidos también más largos, los llamados icosa tetraenoico e icosa pentaenoico, y estos generan compuestos que son las llamadas prostaglandinas y leucotrienos. También generalmente tienen acciones más bien locales, y por eso mismo, bueno, son locales y se difunden ahí en el mismo tejido donde van a actuar, pero bueno, tienen esa acción hormonal y son hidrosolubles. Bien, entonces, como resumen, en cuanto a la estructura, esto es fundamental que lo sepamos. La estructura química de las hormonas tenemos liposolubles e hidrosolubles. Y es muy importante saber qué tipo de hormona es, o sea, cada hormona a qué grupo químico pertenece, porque su mecanismo de acción y su transporte, así como su inactivación, es distinto. No es lo mismo una hormona liposoluble que atraviesa libremente la membrana plasmática que a una hidrosoluble que no puede atravesar la membrana plasmática. Entonces, los receptores de una y de otra tipo de estructura química hormonal van a estar en distintos lugares. Y ahora vamos a ver cómo es que influyen esos receptores sobre la acción de las hormonas. En primer lugar tenemos las hormonas liposolubles. ¿Cómo es que actúan? Vamos a ver que todas las hormonas liposolubles son transportadas en sangre, unidas en general a una proteína de transporte. Igualmente, las proteínas de transporte, siempre hay un equilibrio entre la hormona unida y la hormona libre. Casi toda la hormona va a estar unida a una proteína de transporte. Entre el 90 al 99% de una hormona liposoluble que se libera a sangre es tomada por una proteína de transporte. Por ejemplo, la albúmina. Y así hay algunas específicas para las hormonas tiroideas y algunas otras hormonas que de tipo como decíamos, derivadas del colesterol, de las hormonas esteroideas que están circulando en sangre. Entre el 10 al 1% o menos incluso de esa hormona está libre en circulación. Y la que puede ejercer efectos sobre el tejido blanco es aquella que está libre. Es decir, que el resto, que está unida a una proteína de transporte, no es una hormona que es efectiva o que es activa, sino que es una hormona que está siendo transportada y bueno, tiene que establecerse un equilibrio entre la cantidad de hormona libre y la cantidad de hormona unida, pero la gran mayoría va a estar siempre unida. Cuando la hormona se libera de su proteína transportadora, ya que aumenta su concentración en sangre, esta hormona liposoluble se va a separar y va a ingresar por difusión simple a través de la membrana plasmática dentro de la célula. En la célula la hormona liposoluble se va a unir a un receptor que está dentro de la célula y de esta manera genera una activación de esa hormona. Así se forma un complejo, como nos dice acá, de hormona receptor
que modifica la estructura del receptor y de esta manera el complejo va a migrar hacia el núcleo, bueno, o puede estar presente en el núcleo, es decir, la hormona puede encontrarse o con su receptor en el citoplasma o dentro del núcleo celular. Cuando se une a su receptor, este se modifica y o sea, se activa el receptor y va a actuar como un efector o como un compuesto que modifica la expresión de ciertos genes. Puede generar, es decir, los receptores de hormonas esteroideas van al núcleo y en el núcleo modifican la expresión de genes. Puede ser que aumenten la expresión de algunos genes o que disminuyan la expresión de algunos genes. Es decir, puede activar o inactivar genes. Si activa los genes, ¿qué va a hacer? Va a estimular la transcripción de RNA mensajero, que de esta manera este RNA va a salir al citosol, donde es tomado por los ribosomas, y en los ribosomas va a generar proteínas nuevas. Entonces, las proteínas que se generaron van a alterar la actividad celular y van a desarrollar, bueno, respuestas que son típicas a la hormona que se presentó. Es decir, pueden estimular, podemos decir, el crecimiento, etcétera. Es decir, la hormona se une a su receptor, el receptor altera la expresión de genes, la expresión génica, activando o inactivando determinados genes. Si los activa, va a aumentar la concentración de RNA mensajero de un determinado gen o disminuirlo si lo inactiva. Pero bueno, supongamos que lo activó, aumentó, entonces aumenta la transcripción y la traducción de este RNA mensajero posteriormente para generar nuevas proteínas. Por lo tanto, los efectores finales de una hormona esteroidea es la síntesis de nuevas proteínas o una nueva proteína o la disminución en la síntesis de proteínas. Y ese es el efecto que tendría una hormona esteroidea. Ahora, ¿qué pasa con una hormona hidrosoluble? ¿Sí? Entonces, en las hormonas hidrosolubles vamos a ver que esa hormona va a llegar, o sea, va a ir por sangre, va de la manera libre, es decir, no está unida a proteínas transportadoras, ya que es soluble en la sangre, en el plasma sanguíneo. Entonces, van a ir hacia las células donde van a actuar. Lo que tienen estas hormonas, como yo les decía, como al ser hidrosoluble, no pueden pasar por difusión simple la bicapa lipídica. Entonces, el receptor de una hormona hidrosoluble va a estar ubicada en su membrana plasmática. Es decir, acá tenemos la hormona hidrosoluble, que fíjense que es un péptido, que esta es la primera unión. Entonces la hormona se une a su receptor en la membrana plasmática. Y en la membrana plasmática es donde va a ejercer efectos intracelulares a través de segundos mensajeros. En este caso, a partir del ATP se forma un segundo mensajero que se llama el AMP cíclico. Este AMP cíclico puede modificar la actividad de proteínas que se llama proteínas quinasas. O sea, las proteínas quinasas son aquellas que agregan grupos fosfatos a las proteínas. Como vemos acá, una proteína se le agrega a partir del ATP un grupo fosfato. Acuérdense que el ATP, la adenosina trifosfato, tiene 3 fosfatos. Se escinde un fosfato para quedarse pegada a la proteína. Entonces, o sea, el efecto de la activación del receptor de una hormona es generar un segundo mensajero intracelular. Uno de estos segundos mensajeros intracelulares, el más típico, pero hay varios más, es el AMP cíclico, que al aumentar la concentración de AMP cíclico a partir de ATP, genera la activación de las llamadas proteínas quinasas. La proteína quinasa empieza a fosforilar sus proteínas, sus blancos proteicos, que son, bueno, una proteína X, pongámosle, que la va a fosforilar, y de esta manera las proteínas fosforiladas puede convertirse en una proteína activa o en una proteína inactiva, o que cambie su función biológica activándola o inactivándola. ¿Sí? Si es una enzima se va a activar o se va a inactivar, depende. A veces la fosforilación tiene efecto activador y a veces tiene efecto inactivador. Y así como se agrega un fosfato, una proteína quinasa, también hay otros tipos de efectores como la metilación, etc. Es decir, la modificación de proteínas intracelulares. Todo esto está generado por la presencia de estos segundos mensajeros. Es decir, que la activación del receptor hormonal genera se llama cascada de señales intracelulares que están mediadas por segundos mensajeros.
Entonces, por ejemplo, una proteína quinasa puede aumentar la síntesis de glucógeno dentro de las células del hepatocito o del músculo. Otras pueden llegar a causar la degradación de triglicéridos. Otras pueden promover la síntesis de proteínas, ¿sí? O sea, podemos estar hablando de la adrenalina o podemos estar hablando de la insulina, que van a promover, o de la hormona de crecimiento, síntesis de proteínas o degradación de proteínas, etcétera. Igualmente estos, el AMP cíclico, el segundo mensajero, luego de un tiempo de acción tiene que ser inactivado, y acá la inactivación se va a producir por una, se llama una fosfodiesterasa, que va a romper el AMP cíclico para que este no siga prendido dentro de la célula, es decir, no siga generando una actividad. Entonces tiene que haber un mecanismo. El mecanismo que enciende estas vías intracelulares es la hormona, la unión de la hormona a su receptor, pero el segundo mensajero luego tiene que ser inactivado por algún mecanismo, que en este caso lo hace una enzima llamada fosfodiesterasa, que rompe el AMP cíclico. Y de esta manera se finaliza la acción, ¿sí? Ahora volviendo para atrás. Entonces las proteínas del AMP cíclico es el segundo mensajero, va a activar varias proteínas. Y las proteínas desencadenan reacciones que conducen a respuestas fisiológicas, y después de un periodo breve tiene que ser inactivado, en este caso a través de la fosfodiesterasa. Entonces, salvo que se vuelvan a unir nuevas moléculas de hormona a sus receptores en la membrana plasmática, la acción de esa hormona tendría que finalizar cuando se inactiva el segundo mensajero. Y de esta manera entonces hemos visto cómo actúan las hormonas liposolubles a través de receptores intracelulares o en el citosol o en el núcleo celular, y de las hormonas hidrosolubles, que van a tener un receptor a nivel de membrana plasmática, y no es que la hormona en ningún momento ingresa dentro de la célula, sino que activa vías intracelulares que genera segundos mensajeros. Es decir, el primer mensajero en este caso es la hormona hidrosoluble, y el segundo mensajero es el compuesto que se produce en el complejo del receptor debido a la unión de esa hormona.